Bienvenidos a Meditación 633 AM en la edición de Cultura Financiera. Hoy les traigo información acerca del estímulo financiero producto de la pandemia COVID-19 y todo lo que ustedes necesitan saber acerca de ese estímulo y cuánto dinero ustedes van a recibir y quién puede recibir el dinero y dependiendo de otros factores. El estímulo financiero que vamos a recibir aquí en los Estados Unidos, producto de un virus que ha atacado a todo el planeta Tierra y que se originó en la provincia de China, en Wuhan. Las especulaciones son que el virus se originó en un mercado de animales en donde diferentes animales exóticos son preparados, especies que se limpian en la misma agua, se preparan en el suelo y hay un conglomerado de bacterias y virus que se producen en la naturaleza que interactúan y la teoría es de que producto de que los primeros 41 casos del virus a finales del 2019, 27 de ellos estaban directamente ligados a el mercado de Wuhan. Ahora hay muchas teorías acerca de cómo el virus pasó de animales a humanos, producto de que el virus es perteneciente a la familia de coronavirus. Existen diferentes tipos de coronavirus y se han hasta ahora clasificado casos de esta familia de virus que han brincado, puede decir así, a los humanos. Está el caso del SARS en el 2002, 2003 y el caso de MERS o el MERSA en el 2012, 2013. El COVID-19, que es básicamente la enfermedad en sí, producida por el virus, se llama SARS-CoV-2. La razón es porque el virus es genéticamente muy parecido al SARS, el cual tenía un radio de mortandad de 10%, diferente al MERS, que era un radio de mortandad de 30%. El radio de mortandad del COVID-19 es de 3.4%, lo cual a muchas personas quizá se le hace difícil entender que es más peligroso. La razón de ser es porque cuando un virus es más fuerte y mata a la persona infectada más rápido, pues es más fácil de contenerse. En sí, para el CDC, un virus que es bastante letal es preferible a un virus que es letal pero que tiene un periodo de moderación y que le permite esparcirse a través del mundo. Por lo tanto, cuando pensamos en un virus es comparativo a un fuego. Producto de esta pandemia que ha afectado al mundo desde finales del 2019, al afectar la principal fuente de ingreso de todos los países, que somos nosotros, los seres humanos, han tenido que, para mitigar el esparcimiento de este virus, poner en desempleo a mucha gente, especialmente en las industrias de producción masiva, en donde hay mucha gente una al lado de la otra, y de servicios públicos como restaurantes, casinos, bares, etcétera, que han hecho que solamente ciertas personas que son catalogadas como esenciales y cuyos trabajos son esenciales para la estabilidad de las sociedades de los países, pues sean los únicos que sigan trabajando, lo cual es básicamente una pausa en el proceso continuo de crecimiento de la economía del país, en los Estados Unidos. Para poder evitar esta pausa, pues el Senado ha concluido en una legislación que ha permitido el esparcimiento de 2.2 billones de dólares. Se ha creado lo que se llama un paquete de estímulo. ¿Qué es un paquete de estímulo? Es un grupo de medidas económicas que le permiten a un país que está en tambaleo económico revivir o impulsar la economía de dicho país al tratar de incentivar el gasto financiero de la población. El dinero de este tipo de estímulos que el gobierno realiza para poder salir de problemas financieros colectivos, pues viene de dos fuentes: el Departamento del Tesoro, que es el que hace el procedimiento de préstamo, y de la Reserva Federal, que es quien lo imprime. Antes el dinero realmente era validado a través de fuentes tangibles como plata y el oro y otros tipos de metales preciosos. Como estos metales necesitan ser encontrados y minados al principio de la revolución industrial, pues hubo un desborde de riqueza, había demasiada gente con demasiado dinero y las cantidades de fuentes de producción de metales
preciosos no era suficiente para las riquezas que se estaban generando, por lo que el dinero empezó a hacerse en papel. Esas notas de papel, como los dólares que tenemos hoy en día, eran más fácil de crear que usando metales preciosos. Entonces el Departamento del Tesoro puede pedir préstamos al vender bonos, notas y biles a inversionistas extranjeros o internos para poder recibir dinero que lo pueden usar para este tipo de emergencias, además de los taxes que recaudan a través de sistemas federales. Después de la Gran Depresión de los 1930, el gobierno estableció poder sobre la Reserva Federal para poder imprimir dinero a su propia discreción. La Reserva Federal pues puede imprimir infinita cantidad de dinero de la nada. Lo puede hacer a través de imprimir dinero físicamente o crear el dinero electrónicamente. Ese dinero pues es usado para poder substanciar a los bancos centrales, son los que le mandan dinero a todos los demás bancos, y así capacitando a cada persona con una cuenta de cheque poder salir de su casa ahora mismo, ir a un ATM y poder sacar dinero. Está establecido de que aproximadamente 2 trillones de dólares existen en todo el mundo en forma física. Uno de los problemas del sistema fiscal es de que si, por ejemplo, en este caso, al enviar tanto dinero para que las personas puedan usarlo y gastarlo y haya dinero en circulación, es de que las personas pues opten más bien por ahorrar ese dinero y limitar la cantidad de dinero que hay circulando, creando otro tipo de problemas, al igual que se pueden generar al los intereses para los préstamos bajar 0% o por debajo de 0%. Una de las cosas que se han registrado a través del mundo durante este tipo de situaciones es que propicia la devaluación del dólar si hay más dinero del necesario circulando, ya que la Reserva Federal hace una estimación de cuánto dinero debe de imprimir o crear cibernéticamente para que la economía se mantenga a un nivel específico. No hace un cálculo cuantitativo de cuánto existe en quizás debajo de la cama de muchísimos millones de personas que viven alrededor del mundo, y eso, al haber tanto dinero cash, tanto dinero en efectivo en el mundo, pues puede devaluar el dinero. Algo que ha ocurrido en países como en Alemania después de la guerra y en Zimbabue, en donde el dinero prácticamente no vale nada, teniendo hasta notas de 5 millones de dólares en una nota. ¿Te imaginas tú una nota que dice tengo 5 millones? Porque el tener 5 millones físicamente es demasiado para cargar. Por eso con esos 5 millones, esa sola notita, pues solamente puedo comprarme un iPhone. Y ahora la parte que todos estaban esperando, el estímulo. No es estímulo. El estímulo monetario producto del COVID-19 que ha afectado el mundo. ¿Cuánto vas a recibir? Si ganas menos de $75,000 al año, vas a recibir $1,200 si ganas menos de $75,000 como una persona que se declara en los taxes como soltero o soltera. Que ganan pues a gastos y de semanas por en su puedan. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden darle like, de suscribirse, de compartir y de comentar. Y precisamente para todas esas personas que no son bilingües, pues puedas decirle: hey mami, papi, tío, tía, mira este video e infórmate. También recuerden de que el dinero es simplemente una herramienta que, si se usan de la manera correcta, puedes crear todo un universo de posibilidades. Y hasta la próxima.